La narcolepsia es una enfermedad crónica, neurológica, que de momento es incurable, que tiene pues, una serie de síntomas muy característicos. Aparece normalmente en edades tempranas, pues normalmente en la adolescencia es cuando empiezan a manifestarse esos síntomas, o en la juventud temprana, o incluso a veces en la infancia. Que aparezca un poco más tarde ya es un poco más atípico, un poco más raro. La enfermedad tiene una serie de síntomas muy característicos. El síntoma principal que tienen todos los pacientes es la somnolencia durante el día. Es una somnolencia intensa, invalidante, que les acompaña desde el inicio de la enfermedad hasta el resto de su vida, hasta la muerte. Bueno, pues a esa somnolencia continua, invalidante, que les condiciona en todos los aspectos de su vida, en aspectos personales, laborales, como estudiantes, pues se superponen ataques que llamamos incoercibles o irreprimibles de sueño, los que a veces se quedan dormidos sin poder evitarlo, de manera que puede ocurrir en situaciones tremendamente inapropiadas, como por ejemplo una reunión de trabajo o delante de otras personas. Otro de los síntomas que suelen tener la mayor parte de los pacientes es lo que denominamos cataplegias. Las cataplegias son pérdidas del tono muscular generalizado, pérdidas generalizadas del tono muscular, que aparecen de forma súbita o abrupta. El desencadenante es una emoción. Lo típico es, la emoción más característica es la risa, pero cualquier otro tipo de emoción, realmente incluso emociones negativas, en algunos pacientes pueden llegar a desencadenar la cataplegia. El inicio abrupto e imprevisible pues a veces hace que los pacientes puedan llegar incluso a caerse al suelo, con las consecuencias de incluso los traumatismos, a veces incluso cranoencefálicos que tienen durante esas caídas al suelo. Otros síntomas también frecuentes son los que ocurren durante la noche. Las parálisis de sueño son muy frecuentes, aunque no todos los pacientes las tienen. Son despertares durante la fase de sueño REM, en los que durante la fase REM pues, no tenemos tono muscular, los músculos están completamente paralizados. La parálisis de sueño es un despertar en el que la persona pues, se encuentra inmóvil, paralizada y no puede moverse. Otro de los síntomas muy frecuentes que tienen los pacientes son las alucinaciones durante el sueño, casi siempre en el contexto de las propias parálisis del sueño. Son alucinaciones de contenido multisensorial que incorporan pues, prácticamente todos los sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el tacto, de manera que la experiencia de la alucinación, que está en relación con el contenido de un sueño que se está teniendo en ese momento o que incluso se desarrolla el sueño en ese momento, pues los pacientes las viven de una manera muy real, como si realmente fueran experiencias que están viviendo. Durante la infancia, por ejemplo, el contenido de esos sueños pues, con mucha frecuencia es bastante aterrador, de manera que es difícil que los niños expresen o relaten lo que les está pasando durante la noche, simplemente porque tienen un recuerdo terrorífico de esas experiencias. La narcolepsia es una enfermedad que está clasificada como una enfermedad rara en el Catálogo Internacional de Enfermedades Raras. Lo que estamos viendo es que no es tan rara como se pensaba, puesto que cada vez se van diagnosticando más casos nuevos. La aproximación que se ha hecho en España es que el 60% de los pacientes están todavía sin diagnosticar, sobre una cifra total aproximada de 25.000 personas que podrían estar sufriendo la enfermedad. Cuantos más casos vayamos diagnosticando, pues seguramente va incrementándose ese porcentaje de la población afectada y quizá en algún momento la narcolepsia salga de la casilla de las enfermedades raras. Es complejo. Realmente son distintas o diversas las causas que hacen que la enfermedad se diagnostique menos de lo que debería. Uno de los motivos muy importante es la adaptación progresiva de los propios pacientes a los síntomas, de manera que se van acostumbrando a la somnolencia e incluso buscan explicaciones sin sentido para síntomas claros de la enfermedad. Incluso las personas que hay en su entorno se adaptan a los síntomas de las personas que tienen esta enfermedad. Otro de los motivos también es pues también hay que decirlo, el bajo conocimiento que dentro de la profesión médica hay sobre esta enfermedad. De manera que muchas veces cuando los pacientes consultan por primera vez se les dan diagnósticos que no tienen nada que ver con esta enfermedad. Incluso a algunos se les dan diagnósticos psiquiátricos. De manera que durante años algunos pacientes han tenido un diagnóstico erróneo,
hasta que finalmente son correctamente diagnosticados. Otra de las razones podría ser el miedo a la repercusión social en el entorno de la persona, a la estigmatización, por ejemplo. Cuando son niños, pues el miedo a representar o, digamos, poner un nombre a lo que les ocurre, miedo al acoso escolar, muchas veces. Son niños que pues tienen situaciones difíciles en el colegio muchas veces durante la infancia, porque además tienen un rendimiento escolar que muchas veces es bastante pobre por culpa de la somnolencia, que no les permite concentrarse y estudiar con el interés que ellos pretenden. De manera que el rendimiento escolar es bajo, muchas veces, otras ocasiones no, pero muchas veces sí. Y el contexto escolar, con todos estos síntomas que tiene la enfermedad, el miedo a manifestar los síntomas, lo ocultan los niños muchas veces y eso retrasa muchas veces el diagnóstico. Ya en la edad adulta, pues hay un miedo a la estigmatización dentro incluso del propio entorno de trabajo, por ejemplo. Es decir, son personas que durante años viven ocultando la enfermedad por miedo a que les puedan tachar o culpar de ser personas poco eficientes o incluso vagos, y todo ello contribuye a que muchas veces las personas retrasen durante años y años el diagnóstico. En Europa se hizo un cálculo de aproximadamente unos 14 años de retraso en el diagnóstico desde que la persona tiene los síntomas por primera vez hasta que realmente se diagnostica. El diagnóstico de la narcolepsia es fundamentalmente clínico, es lo más importante. Los síntomas compatibles, la presencia de somnolencia continua, grave, invalidante, las cataplegias, que son distintivas de la enfermedad, y pues, las alucinaciones, las parálisis durante el sueño, también el sueño nocturno fragmentado. Todo eso en la primera entrevista se puede ya dejar bastante esclarecido. Como complemento para el diagnóstico es necesario hacer unas pruebas de sueño muy concretas, una prueba de sueño por la noche y una prueba de sueño por la mañana, que sirve para valorar el grado de somnolencia, y en esas pruebas obtenemos unos parámetros muy concretos que nos permiten confirmar el diagnóstico. Como herramienta auxiliar para el diagnóstico tenemos la determinación de hipocretina, líquido cefalorraquídeo, que es la sustancia que falta a las personas que tienen esta enfermedad en el cerebro, y determinando la presencia de niveles bajos o indetectables de hipocretina en líquido cefalorraquídeo se puede confirmar la enfermedad de forma definitiva. Lo adecuado, lo mejor para un paciente con narcolepsia sería que fuera manejado y tratado en una unidad de patologías del sueño. Desgraciadamente, pues no en todos los hospitales hay unidades de patología del sueño, y ni siquiera en todas las provincias, ni siquiera en todas las capitales de provincia. Por eso, lo más adecuado cuando una persona tenga síntomas de la enfermedad es que su médico de cabecera lo derive a un neurólogo de su hospital de referencia, quien seguramente va a sospechar el diagnóstico de la enfermedad y va a poder derivar a esa persona al sitio adecuado para que se hagan las pruebas de sueño oportunas, y seguramente pues también va a tener un enfoque terapéutico adecuado. Durante muchos años nos hemos estado sirviendo de medicamentos que realmente pues no fueron diseñados para esta enfermedad. Ahí podemos hablar de fármacos antidepresivos que se han utilizado para el control de la cataplegia de manera pues generalizada durante muchos años, y también fármacos estimulantes de la vigilia, como por ejemplo los derivados de la anfetamina, el metilfenidato, que se han utilizado pues, para otros trastornos, como por ejemplo el déficit de atención e hiperactividad en los niños. Nosotros en las unidades de sueño, en las unidades que tratamos pacientes narcolépticos, pues hemos utilizado ese tipo de medicamentos durante bastantes años, porque realmente no había otra cosa, no había ningún medicamento aprobado, hasta que pues, hace ya pues, más de 20 años se aprobó por primera vez el modafinilo, que es un principio activo que permite pues, mejorar el estado de vigilia. Es un alertante, es un despertador, entre comillas. El inconveniente que tiene el modafinilo es que no tiene un efecto sobre la cataplegia ni sobre el resto de los síntomas de la enfermedad, lo cual pues, durante años nos ha obligado a seguir recurriendo a los antidepresivos, y los pacientes pues, han estado en lo que llamamos biterapia durante bastantes años. Un tratamiento curativo, desgraciadamente, hoy no tenemos, puesto que la curación de la enfermedad sería reparar el daño neurológico, y de momento pues, no estamos todavía cerca de ello. Se están haciendo intentos y se han hecho intentos, pero de momento han sido infructuosos. Se han incorporado en los últimos años dos novedades al catálogo de fármacos que podemos utilizar en esta enfermedad. Hace pues, más de 15 años tuvimos por primera vez
disponible el oxalato sódico, que es un medicamento que es muy sedante, se administra en forma de un jarabe que los pacientes toman en 2 dosis por la noche al acostarse y a mitad de la madrugada. No solo mejora el sueño nocturno, por ser un fármaco sedante, sino que también en poco tiempo se produce una mejoría significativa de la somnolencia durante el día, también una reducción de las cataplegias hasta incluso llegar a desaparecer, y también mejoran los síntomas nocturnos como las alucinaciones y las parálisis del sueño. Inconveniente, aparte de la forma de administración del medicamento, pues es un fármaco que es un depresor respiratorio y también tiene un alto contenido en sodio, de manera que personas con una enfermedad respiratoria casi de cualquier tipo, como por ejemplo pues una bronquitis crónica o un asma en formas más graves, o personas que tengan enfermedades cardiovasculares, pues puede estar contraindicado que tomen este medicamento. Más recientemente tenemos otro medicamento que se llama pitolisant, que se ha sido aprobado el año pasado en España, ha sido para su comercialización, y es un medicamento que tiene un mecanismo de acción bastante novedoso, puesto que actúa por una vía neuroquímica que no se había probado hasta ahora, que es la histamina. La histamina es una de las sustancias que tenemos en nuestro cerebro que contribuye a despertar al cerebro, a mantenernos despiertos. Pitolisant es un medicamento que activa o estimula esa vía de la histamina, de manera que es algo novedoso que nunca se había probado hasta ahora, y también la ventaja es que es un medicamento que se puede utilizar como complemento a otros medicamentos también para potenciar su efecto. Se tolera bastante bien, tiene pocos efectos secundarios. La ventaja fundamental que encuentran los pacientes es la posología, se administran pastillas por la mañana en una sola toma. Mejora la cataplegia de manera significativa también, y el inconveniente fundamental es que pues no mejora la calidad del sueño nocturno. Otra ventaja también es el menor costo económico del pitolisant respecto al oxalato sódico. Para los médicos que nos dedicamos a esta disciplina, pues cualquiera de los dos medicamentos son muy atractivos porque contribuyen al control de prácticamente todos los síntomas de la enfermedad con un solo medicamento.